Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer sobre el libro de mitos nacionalistas e identidades étnicas. Nuestro equipo está conformado por Fernández Hernández Elizabeth, Guzmán Álvarez Andrea Elizabeth, Ladislas Lucario Laila Jimena, Razo Flores Yasmín, Rodríguez Lara, Ashley Valeria y Solís Alarcón Marian Graciela y su servidora Hermenegildo Núñez Jimena Yarexi. La anterior, por favor. Bueno, pues el primer capítulo es una revisión a las teorías del nacionalismo, que sencillamente este capítulo se podría decir que es sobre las lenguas indígenas, que en este existen 56 grupos indígenas de diversas etnias y de comunidades inmigrantes, que coexisten entre ellas que hasta el siglo XX las dependencias gubernamentales estructuraron un conjunto de políticas que buscaron integrar a la población etnia en México. Mediante el sistema educativo, que es algo muy importante, se promueve a las comunidades locales que se siguen reproduciéndose y buscando reconocimiento. Yo noté los primeros tres capítulos más importantes, que el primero es las raíces étnicas de México y políticas modernas, que en el cual pues eh, Eñer, que es un gran exponente principal de la teoría modernista y nacionalista que otorga la importancia capital de la educación estatal en la formación de las naciones. Él piensa que el poseer una nacionalidad o pertenecer a una nación no es natural ni universal. Gellner se apoya en las explicaciones dicotómicas, de las cuales las más importantes se refiere a la polarización entre lo agrario y lo rural y lo industrial. Tal como la dicotomía se basa en la paradigma evolucionista que se supone en una orientación hacia el progreso y el bienestar colectivo. Siguiente, por favor. Pues en sí el nacionalismo empieza a existir mediante la educación estatal, la que facilita la comunicación que traspasa los límites locales y no mediante la vía familiar y comunitaria. Entre el monopolio y la educación y la cultura oficial como condiciones del nacionalismo, podemos ver también que la industrialización, la división del trabajo y la movilidad ocupacional y la centralización del Estado, pues este desempeña un papel predominante en la educación, ya que facilita la correspondencia entre la nación y sus límites territoriales. En sí podemos decir que el nacionalismo, además de proporcionar capacitación especializada, también forma a ciudadanos y otorga una identidad cultural común. Si el nacionalismo no representa un proceso natural que la familia o la aldea comunitaria puede absorber con facilidad, entonces entra el sistema educativo estatal que se lo transmite y lo inculca. Las culturas institucionalizadas, perdón, pueden sobrevivir a la época industrial, mientras que las culturas tradicionales y lenguas veranucas sobreviven de manera artificial y se preserva gracias a las sociedades ad hoc que las conservan. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la respuesta de los indígenas al nacionalismo oficial? Pues el nacionalismo oficial, a pesar de sus intentos por crear una integración étnica, sin importar su grado de etnización, puede que no sea atractivo ni siquiera en su intento de cultivar un linaje ficticio mínimo. Un proceso selectivo de la utilización y recombinación de mitologías es indispensable para facilitar e inspirar la integración nacionalista de una sociedad étnica dividida. Siguiente, por favor. Por último, pues tenemos que saber que hay grandes discrepancias entre la nación y los grupos étnicos en la relación con la transmisión de la información mitológica, pues las diversas etnicidades no dominantes se enfrentan a la difícil tarea de buscar, reconstruir y reinterpretar las fuentes que alimentan su pretendido etnocentrismo.
Para el capítulo 2 tenemos la composición de la élite indígena que ya está educada. Esta trata de estudios sobre la etnicidad en los años 90 y se sabe que es un objeto de estudio que es restringido únicamente a poblados nacionales que son campesinos o rurales. Este texto detalla cómo es la composición étnica de diversos poblados indígenas, haciendo énfasis en la docencia rural. Cómo es que la modernización, urbanización y el nacionalismo, como mencionó mi compañera, crean nuevas civilizaciones con mejores oportunidades educativas. Aquí se toma un punto más claro porque ya se crean encuestas, bueno, más bien entrevistas a diferentes personas donde se toma su lugar de origen, el nivel de educación, algunos libros o publicaciones que sean de su autoría, organizaciones culturales a las que pertenecen o formaron parte y las actividades culturales que ejercen. Toda esta información se utiliza para el desarrollo completo de esta parte del libro, teniendo en cuenta que también se ponen sus nombres, el sexo, su grupo étnico y su lugar de origen. En la mayoría podemos notar que Chiapas y Oaxaca son los lugares que tienen en las etnias una mejor oportunidad educativa. En el capítulo 3, la transformación histórica de la identidad indígena, pues la identidad indígena está compuesta por una compleja red de relaciones e interacciones similares a la que existen el derecho a conservar, desarrollar y expresarse en su propia lengua es vital para la supervivencia de las culturas indígenas 57. La identidad indígena es conservadora y transmitida principalmente a través del idioma. Los nativos a la llegada de los españoles tienen una capacidad para percibir y acomodar su conocimiento y comunicación, como leer a la escritura, lectura, teatro y pintura, con este fin de asegurar su sobrevivencia y adaptación. Las organizaciones socioeconómicas españolas inician con las concepciones de tributos y trabajo de los indios españoles, a los españoles, perdón. En cuanto a la unificación colonial, había estado dividida en élites, las cuales se fueron eliminando por la formación de la división de trabajo, en la cual se encontraban la nobleza y los trabajadores. Las élites en el centro de México ayudaron a los españoles en la empresa de la evangelización. Su capacidad creativa para adaptarse a las nuevas técnicas de comunicación como era el realismo o el alfabeto latino se hacía con el fin de transmitir el nuevo significado religioso. Gracias a las migraciones y el inicio de la conquista, las relaciones entre mujeres indígenas y varones españoles no eran comunes, ya que se tenía el mestizaje. Los primeros colonizadores llegaron sin mujeres y los indígenas fueron separados, ya que los hombres deberían trabajar para los españoles, mientras que las mujeres eran sirvientas y concubinas.
Alrededor de 1980 hubieron muchas rebeliones de indios y violentas protestas por casi todo el país para el Estado liberal. Las protestas campesinas continuaron hasta el final del siglo XIX. El gobierno central combatió ferozmente las rebeliones de indios, al igual que las otras protestas, como también lo hicieron la población civil, las élites y el ejército mediante diversas estrategias de coerción, superioridad en el armamento, reclutamiento de líderes indígenas y fomento de las divisiones internas, división territorial. La identidad contemporánea implica una desventaja sociocultural. La indiana es una fabricación ideológica sobre la cual se construye la cultura nacional, porque los indios permanecen vinculados al legado imaginario prehispánico, y este tiene la función de mantener una originalidad cultural. Uno de los principales propósitos del libro es explorar las percepciones que tienen de sí mismos los indígenas, estudiantes y profesionales, y las que tienen de sus propios grupos y pueblos de la sociedad no india, en un intento por evaluar las bases subjetivas de la que se deriva la identidad india. Se realiza una encuesta donde todos tienen la idea de que los indios eran personas de tierras bajas. Capítulo 4. La nación como producto del sistema educativo. Un sistema de educación pública es una condición para construir una nación, según las teorías modernistas del nacionalismo. En México, lo más cercano a una norma de materia de educación es el sistema de educación primaria. La educación masiva ha sido política oficial desde finales del siglo XIX y se le concibió como uno de los medios más efectivos para unificar la diversidad sociocultural. En la fraseología de quienes planeaban la educación de México, los lemas eran forjar patria y educar es redimir. Al inicio del siglo XX, los mexicanos aún estaban influidos por el clericalismo heredado en los siglos anteriores, y como se trataba de una sociedad en camino a la diversificación económica, la educación estatal buscaba introducir nociones de progreso, así como medios para alcanzar el éxito material mediante la movilidad social y la adopción del sistema de pensamiento fundamental. La premisa fundamental de la educación mexicana refleja la preocupación universal: unificar a la población, crear ciudadanos y preparar una fuerza de trabajo que responda al desarrollo económico. No es suficiente argumento, sin embargo, establecer simplemente que la educación es una condición para lograr nacionalismo y viceversa. El periodo de reforma de México a mediados del siglo XIX significó el telón de fondo de los inicios de legislación educativa, bajo el control del Estado. Al suprimir las instrucciones religiosas y ofrecer el contenido educativo eh, nuevo y secular los temas tales como la introducción cívica, geográfica e historia. Juárez reflejó esta convicción al promulgar la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en diciembre de 1867. El sistema escolar de primaria en México estuvo organizado y planeado por Joaquín Baranda de 1840 a 1909, quien entre 1882 y 1901 creó el proyecto de la institución educativa centralizada y unificada, junto con Justo Sierra de 1848 a 1912. Se fundó la Escuela para Maestros de Instrucción Primaria en 1887 y 2 años después la Escuela Normal Mexicana. La Constitución reformada en 1917 permitió que el Estado estructurara, y pusiera en marcha un proceso de modernización y desarrollo socioeconómico, y como parte de ello incluyó el artículo 3, que establece que la educación primaria auspicia al Estado debe ser obligatoria y gratuita. Desde 1947 se aprobó la ley, y hasta nuestros días las políticas educativas han mantenido el mismo deseo básico: crear y expandir un sistema educativo que sea libre, laico y obligatorio, y esté bajo el control del Estado. El sistema educativo logró atender al 80% de los alumnos en la década de 1990. Aparentemente, dichos alumnos habitaban en las zonas urbanas y cursaban los estudios del sistema escolar completo, en contraste a los servicios inadecuados que se proporcionaban en las zonas indígenas. Ha habido libros de texto desde 1880, aunque al inicio no estaban coordinados, contenían versiones divergentes de sucesos históricos y por lo general no estaban al alcance de todos. Vasconcelos y Calles, a la mitad de la década de 1920, se declararon en contra de la elaboración de libros de textos oficiales y recomendaron a los maestros que utilizaran materiales recientes de lectura ya publicados. En 1959, por decreto presidencial, se estableció la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos,
Los libros de segunda generación de 1970 a 1992 salieron a la luz bajo la política educativa de la administración de Luis Echeverría. Además de inculcar habilidades y nociones de progreso y eficiencia, esta colección introdujo nueva premisa de que los alumnos desarrollaron una actitud científica hacia su entorno y ambiente local. La evidencia indica que a pesar de ser de lo deseable que resultaba el sistema educativo, tanto en la teoría como en la práctica, no tenía la capacidad de proporcionar un sentido aglutinador de integración nacional porque descuidaba los servicios educativos de las zonas rurales. Bueno, en el capítulo 5 es de los libros de texto y la identidad nacional. Bueno, en la enseñanza moderna del pasado prehispánico y colonial, toman al periodo prehispánico como un elemento positivo para elevar el orgullo nacional. Y también lo prehispánico se refiere a la civilización, la religión y el arte que prevalecieron en Mesoamérica entre los años 800 y 400 a.C., hasta la llegada de los europeos. Y bueno, también el nacionalismo oficial depende de la historiografía del pasado indígena, al que se percibe como fuente de orgullo cultural. Y bueno, aquí también podemos ver los criterios para medir la civilización incluyen el origen y desarrollo del Homo sapiens, las diferencias entre los grupos sedentarios y nómadas, así como la invención de la agricultura. Y bueno, este también fue un elemento importante para entender el cultivo organizado de un alimento básico como el maíz. Y aquí la mayoría de las veces se ve un estilo narrativo de los textos y hace hincapié en el heroísmo y el sufrimiento. La que sigue, por favor. Bueno, en el legado de la colonia, la conquista se vincula con la destrucción de la sociedad nativa y se pone de relieve el sentido de la resistencia heroica de los mexicas. También los efectos traumáticos de la conquista, el comienzo de las pandemias y la introducción de actividades económicas nuevas, se podría decir que dieron resultado a una reducción drástica de la población india. Y existieron tres grupos humanos en la Nueva España, se podría decir, que fueron los españoles, los indios y los negros. Y bueno, estos grupos se fueron mezclando entre sí hasta formar familias compuestas por personas de distintas razas. En el simbolismo étnico tenemos el emblema, la bandera y el himno. En el emblema es derivado de la leyenda azteca del asentamiento y fundación en 1325 de, bueno, el nopal, el águila y la serpiente, con un lago y el valle del centro de México como trasfondo. En la bandera conmemora la independencia política de 1821 y bueno, estos han sido sus colores del verde, blanco y rojo, que representan libertad, soberanía y sacrificio. Y en el himno, que fue ejecutado por primera vez en 1854, tienen estrofas en el que dan a entender que defienden a la patria y la soberanía de la nación contra invasiones extranjeras. En culturas periféricas y esencia étnica, aquí también vemos un poco sobre el pueblo maya, que es el segundo grupo indígena más importante, y bueno, también de los zapotecas, que señalan su relación con el floreciente centro de Teotihuacán, y por último también sobre la cultura mixteca, perdón, que habla sobre sus habilidades técnicas para narrar episodios históricos. Bueno, el capítulo 6 es sobre la mexicanización a la pluralidad de México. Y bueno, aquí dice que el indigenismo es una política gubernamental nutrida por una ideología que racionaliza y apunta las políticas y acciones dirigidas hacia los indígenas desde una perspectiva no indígena. Aquí también se ve el mestizaje, que fue esencial para crear una nación integrada y homogénea, y bueno, las ideas de estas fueron inspiradas por un modelo de evolución en el cual las culturas étnicas nativas eran meramente un obstáculo para el progreso nacional. La nueva infraestructura y el movimiento de la escuela rural, bueno, la comunicación era mínima entre los pueblos de los indios
y el resto de la población. Esto lo llamaban como un problema cultural y bueno, también se podría decir que era una desvinculación económica, aislamiento social y estancamiento cultural. Hicieron un programa llamado La Nueva Escuela Rural que se enfocaba en ámbitos tales como la salud, higiene, mejoría de técnicas de producción y otros. Y era para estudiar las lenguas indígenas y a partir de este análisis poder imponer el idioma oficial. También vemos la rehabilitación de los indios, en el que se buscaba enaltecer el pasado índico y reivindicar la indianidad y bueno, también reconocer su carácter distintivo. Tenían una fórmula ideológica, podría decir, que planteaba que debía promoverse la integración, mientras que al mismo tiempo respetaba la raza, la conciencia y la identidad de los indios. Y también se debía mostrar respeto a la personalidad cultural de los indios, en el que se incluyeran términos tribales como los valores auténticos o valores positivos. También vemos en la industrialización en las regiones de refugio. Esto es en virtud de que la comunidad atrasada no está aislada y forma parte de una región, es necesario que el gobierno ayude a la integración regional. El proyecto estuvo motivado por ideales, pero como consecuencia desestimó la resistencia potencial y la hostilidad, y también estaba dirigido a desalentar el surgimiento de cualquier brote de poder indio. Y bueno, los indios afectados estaban experimentando la disolución de sus creencias y culturas. Y opciones del indigenismo, se veía la crítica social como un camino para que surgieran nuevas formas de movilización indígena, en contraste con los enfoques que se concentraban en la homogeneización auténtica, que no consistiría en una forma de sincretismo social y cultural. Y bueno, también se ve que el nacionalismo pretendía encontrar una conciencia nacional en las culturas indias y a la vez promovía su desaparición en el nombre de la unidad nacional. También está la pluralidad de culturas, que bueno, surgió en 1970, cuando querían la idea de que los indios iniciaran su propia agenda. El surgimiento de movimientos étnicos y perspectivas de movilización enriquecieron y ampliaron el concepto de indigenismo. Y bueno, también la mexicanización y pluralismo construyeron dos intentos para construir la nación para hacer frente a la realidad no occidental. Capítulo 7 lleva por título El surgimiento de los intelectuales indígenas y sus respuestas a la identidad nacional. En 1960 se crea la primera política india, iniciando y desarrollada principalmente por indígenas educados en un contexto académico, donde se hace crítica a las políticas de integración y asimilación promovidas por el Estado para los pueblos indios, el indigenismo. La política india puede identificarse como un fenómeno reciente y constituye un resultado conceptual del trabajo pragmático de organizaciones autónomas y semiautónomas formadas por profesionales indígenas. Las actividades de tales organizaciones incluían la reflexión crítica y teórica, la creación de ideologías, la elaboración de políticas concretas a partir de una perspectiva indígena para beneficio de los pueblos indios. A los indígenas les costaba, o bueno, no tienen tantas facilidades para estudiar. Sin embargo, existieron un grupo de personas que se iban profesionalizando y de acuerdo al grado de estudios que lograron hacer y a lo que se fueron dedicando, se les fue categorizando. Ejemplo de esto es el intelectual educado, que se clasifican a profesores, doctores, conferencistas, escritores y editores. Son personas que tienen maestrías o un título de profesional. Personas que destacaron fue Franco Gabriel, Jacinto
Jacinto Arias Pérez, Natalio Hernández Hernández y Jesús Salinas Pedraza y Marcos Matías. También están los miembros educados, que si bien no tuvieron un grado de estudios, buscan destacar y defender sus derechos como indígenas sin perder sus derechos. Y por último están personas que no estudiaron, pero que se están enfocando y buscan un bien para sus pueblos. Y bueno, estas personas lo que buscan es que se les respete como indígenas y que no tengan que perder sus tradiciones o sus lenguas habladas, y que esto se les pase a los miembros más pequeños de sus tribus, el que sepan que tienen que respetar y que se les pueda compartir un poco de cuáles son sus culturas. Ahora vamos a hablar sobre los héroes cívicos del liberalismo, pero este capítulo se basa principalmente en Benito Juárez, quien es conocido como principal héroe mexicano. Él fue un hombre de la cultura zapoteca, nacido en el año 1806, que es reconocido como héroe político en la etapa donde se formó la República Mexicana. Restauró a un gobierno republicano, además de que su origen étnico tiene un gran significado histórico, ya que el haber logrado derrocar a los españoles, haber ayudado con la intervención francesa y la composición de la monarquía de Habsburgo, pudo ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la República Mexicana. Y claramente fue un representante digno del pueblo que siempre había sido invisibilizado. Un capítulo que hay para retomar aquí es el temor en el extranjero. Este comienza con la constitución de una república en 1821, donde Juárez toma un país casi desde cero, con una economía estancada, sin inversión dentro del país y con una inminente demarcación de fronteras, ya que se cedieron más de 1.300.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano a Estados Unidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, además de las intervenciones extranjeras que se dieron en el país, como ya las mencioné, la intervención francesa. La que sigue, por favor. Gran parte de los logros de Benito Juárez fueron gracias a que él era apoyado de élites políticas, intelectuales y de negocios, que operaban a nivel nacional e internacional, lo cual facilitaba su toma de decisiones. Aunque él también era conocido como una persona que buscaba la fidelidad liberal, la confianza en la propiedad privada, en los derechos humanos, y convirtió pequeñas empresas a medianas industrias, al igual que buscaba que la educación fuera laica para los ciudadanos, dejando de lado el tradicionalismo. Todo esto nos lleva al análisis donde los historiadores dicen que Juárez entra como un héroe y claramente como una figura histórica mexicana. Hablando de él como padre fundador de la República, es otro claro ejemplo de la importancia que tuvo, como ya lo había mencionado, para los escritores, quien tomaban su lugar de nacimiento como inspiración al escribir. Y bueno, ya en el capítulo 10 tenemos a Rigoberta Menchú, que pues ha tenido un gran papel para las sociedades de América Latina. De hecho, ella tuvo en la permanencia de la prostitución y de los niños de la calle, que esto fue, bueno, ella fue en 1996. También tenemos a Góngora Pacheco, que esta también proporciona unos estimulantes, ilustraciones literarias, que estas parten del esfuerzo de instrumentales para crear las identidades indígenas. Tenemos a María Rosalia Jiménez Pérez, que está motivada por el deseo de recuperar la originalidad de su lengua y
Esto es dado al grado extremo de la castellanización. Y por último tenemos a Isabel Juárez Espinosa, que esta es traductora del al, al español y también es compiladora de cuentos, de leyendas, de relatos y de otros conocimientos de su gente. Y pues ya, es todo de nuestra exposición. Gracias.